El Instituto Nacional de Estadísticas publicó los indicadores referenciales de los costos de las ISAPRES que en el futuro podrían establecer un eventual IPC de la salud. El objetivo es medir en forma separada la evolución de los principales componentes del gasto de operación de estas entidades. Queremos conversar más sobre este tema. Nos acompaña acá en CNN Chile Liliana Escobar, la superintendenta de salud, para responder parte de las interrogantes que tenemos. ¿Cómo le va, superintendenta? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, este es un tema que le preocupa mucho a no solo a nuestra audiencia, sino que a todos los que están permanentemente ahí informándose. Y quiero que me explique un poco, esto se hace de manera referencial, porque obviamente no tenemos un marco legal para aplicarlo, que es lo que se está viendo en el Congreso. ¿Qué fue lo que exactamente realizaron? Bueno, lo que realizó el INE fue calcular algunos indicadores respecto de la variación en el precio, en la cantidad de atenciones, en el gasto per cápita del auge y en el gasto por licencias médicas. Con estos indicadores calculados en la lógica del Plan Garantizado de Salud, es importante recalcar eso. Esto fue un ejercicio que se diseñó, se planificó desde el año pasado, pensando que a esta fecha sí iba a estar vigente este plan garantizado. Por lo tanto, la aplicación de este indicador es para el plan garantizado, ¿ya? En esa realidad que hoy día es virtual y no es lo que está en operación. Sí. Ahora, con estos índices que preparó y que construyó el Instituto Nacional de Estadística en base a los datos que entregó la Superintendencia de Salud, la Superintendencia construyó un indicador resumen, ¿ya?, que dio un valor de 1,57%, ¿ya?, y que en la práctica, si estuviese en operación el Plan Garantizado de Salud, sería el índice de alza de precio ajustado a la realidad. O sea, si estuviéramos en un escenario ficticio donde Exacto. todo estuviera rigiendo y se hubiera tenido estos datos, nuestra alza en temas de salud debiera haber sido solo de un 1 y algo %. El alza para el Plan Garantizado Sí. de Salud sería de un 1,52%. Ahora, ¿ya? este es un tema que preocupa porque sobre todo hemos conocido, bueno, lo que ha dicho la justicia respecto al tema de los valores de los planes, lo que también se ha respondido por parte de las empresas privadas y también en alusión a la preocupación que hay principalmente por este tema y que también es materia, por supuesto, de lo que se va a ver en el Parlamento. Por lo tanto, esto viene a comprobar un poco la necesidad de que exista este plan. Claro. Y que justificaría también el hecho de que no se subiera tanto los precios año a año. Claro, o sea, justifica el peso que tiene la construcción de un indicador, ¿ya? Que sea un referente, un faro para el alza y que esté construido con antecedentes, ya que no son arbitrarios, sino que son objetivos. Ahora, dado que hoy día el plan garantizado está todavía y seguirá en discusión en marzo de este año en el Parlamento, entonces la Superintendencia de Salud, con parte de los datos que el INE ha construido, pretende y tiene planificado a mediados del mes de marzo construir un nuevo indicador, ya distinto de este que era para el plan garantizado, para que sea aplicable a los planes complementarios, los planes hoy día vigentes y que todos los beneficiarios de ISAPRES enfrentan como alza de precio. Entonces, a mitad de marzo, la Superintendencia, en razón del uso de algunos de estos datos que hoy día se publicaron por el INE y otros que van a ser entregados a la Superintendencia a fines del mes de febrero, con esos datos la Superintendencia va a construir un nuevo indicador que, al igual que el año pasado, esperamos que sea un referente válido ya para contener el alza de precios de los planes de las ISAPRES. Es un referente, pero no es una obligación. No, exactamente, pero tenemos la experiencia de que en el año 2012 la Superintendencia sola construyó este indicador, lo presentó a la opinión pública, con antelación a la fecha tope de presentación de las alzas de precio de las ISAPRES, que es el 31 de marzo, y tuvo un efecto contenedor. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento el indicador fue de 2,15% y el alza promedio observado para las ISAPRES abiertas fue de un 2,4%. Y esto es importante destacar porque son cifras cercanas y especialmente válido dado que el año anterior el alza promedio había sido de un 6%. Entonces la aparición en escena de este indicador
logró un quiebre, digamos, en el alza de precios. Y nosotros esperamos que este año se logre el mismo efecto, aun cuando no sea obligatorio, no esté condicionado por la ley. Vamos caminando en ese mismo sentido. Ahora, dentro de este indicador se consideran varios aspectos. Precio de lo que cuesta un laboratorio, un hospital, la cantidad de frecuencias con que las personas asisten a hacerse alguna de las prestaciones, licencias médicas, gasto en auge. Todo esto da una fórmula matemática, si queremos llamarlo así, da este resultado. Una fórmula bastante compleja, pero que en resumen de miles de prestaciones que son, o sea, de cientos de prestaciones que resumen y representan el 90% del gasto. Efectivamente, con esos datos, con la variación de precios de cada una de las prestaciones incluidas en el estudio. ¿Son estándar, las más comunes? Son las más comunes y las que además en su conjunto representan el 90% del gasto. Perfecto. O sea, lo más relevante está ahí considerado, ¿ya? Y por eso que es representativo de lo que le ocurre al sistema. Entonces, para cada una de las prestaciones incluidas en el estudio, se considera la variación de precio que ha tenido en el periodo, la variación en la cantidad. Además, para cada una se considera en el total la variación en el gasto promedio en licencias médicas y la variación en el precio promedio per cápita también en el auge. ¿Ya? Y con todos estos elementos, particularmente con variación de precio, con variación de cantidad y con variación del auge, se construye este indicador que fue construido hoy día por la Superintendencia y presentado de 1,52. En la lógica de estar funcionando el PGS, las licencias médicas se analizarían en forma aparte porque tendrían un comportamiento diferenciado del plan garantizado. Claro, el plan garantizado de salud es el escenario ficticio que nosotros tenemos para hacer esta medición y es una batalla o un objetivo, si lo quiere llamar usted, que se va a plantear en el Parlamento. En un momento se vio difícil, ahora han habido algunos acuerdos en ese sentido. Eso, Superintendente, cambiaría estructuralmente el actual sistema que hoy tenemos, que viene ya hace un tiempo y que además ha tenido muchas molestias de los usuarios y que ha quedado graficado en la justicia, que han recurrido justamente a ese medio. Bueno, lo que busca, parte de esta reforma apunta justamente a resolver problemas que tiene el sistema. Uno de ellos es el alza de precios injustificada, ¿ya? Y justamente toda la molestia, digamos, y los reclamos que genera en los cotizantes. Y por lo tanto, este IPC ligado a un plan garantizado que contiene el examen de medicina preventiva, todo lo que esté en el auge, hoy día 69 problemas, a futuro 80 problemas de salud, todo lo que es no auge, o sea, todas las atenciones que están en el listado del arancel de FONASA de modalidad libre elección, que es el mínimo que las ISAPRES tienen que dar cobertura, y además una cobertura para gastos catastróficos, todo eso sería parte de este plan garantizado, lo que está diseñado en este plan garantizado. Un 1,52 es la cifra ficticia que tenemos en base a este ejercicio que se hace respecto al alza, claro, al alza referencial. Muy lejos de lo que, quizá usted me puede decir, bueno, el año pasado hicimos un índice y finalmente fue bien acogido, pero muy lejos de lo que habitualmente se hacía antes de que existiera el índice. Bueno, hay años en que este promedio de alza ha sido mucho mayor. En el año 2008 el alza promedio del sistema fue un 8%. Entre el año 2010-2011 fue de un 6%, como yo mencionaba anteriormente. Entonces, efectivamente, la aparición de estos indicadores han sido un referente y nosotros confiamos en que va a seguir siéndolo, un referente que acote las alzas a aquello que efectivamente ha vivido el sistema. Hay que recordar que esta es una evaluación retrospectiva, vale decir, se mira un periodo de tiempo, ya en este caso de octubre del año 2011 a septiembre del año 2012 es el periodo analizado, ya que es lo observado en el pasado y en base a eso se proyecta. La reforma establece que este indicador sería presentado a un panel de expertos que tendrían que ver si hay otras variables a considerar como para poder definir finalmente, dar el visto bueno y hacer ajustes si es que fuese necesario. Ahora, en el caso ficticio de que eventualmente se aprueben todas las instancias que están o que van a estar en el Parlamento y que el plan garantizado de salud existe y que se siga haciendo esta medición por parte del INE, eso sí implicaría una obligación a futuro, todos estos elementos reunidos.
Claro. ahí sí habría que generarse un alza de ese porcentaje. En el planteamiento está justamente en debate si este indicador sería referencial o sería vinculante, vale decir obligatorio, mandatorio. Esa es parte de las discusiones que se darán a contar de marzo. Sí, un tema que sin duda preocupa y vamos a estar pendientes también a esta medición que van a hacer ustedes porque también va a ser probablemente decidor y ver cómo se comporta también el mercado, porque usted me dice que el año pasado hubo un cumplimiento relativamente importante y bueno, ahora que ha estado tan en la palestra el tema, a ver también cómo nosotros esperamos evoluciona. Que así sea, sí. Superintendente, le agradezco mucho por estar Muchas con nosotros. Gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias.